Buen día, buenas tardes, hermanos. Después de un buen tiempito, nuevamente con ustedes y siempre con el privilegio de poder compartir la palabra. Vamos a continuar entonces con la serie que hemos empezado, que es el libro de Jonás. Y si alguna cosa tenemos que sorprendernos, hermanos, porque yo no dejo de sorprenderme, es que a veces uno dice, claro, este libro de Jonás tan sencillito, la tormenta, la ballena y ya. Pero cuando se lo empieza a estudiar, cuando se lo empieza a escudriñar, bueno, uno encuentra que no había así tan sencillo, ¿no? Y las verdades que están realmente son verdades muy profundas. La anterior semana el hermano Johnny nos compartía 3 versículos. Y claro, el desafío de mí era decir, no, yo voy a compartir por lo menos unos 6 o 7. Pero hermanos, no. Igual vamos a estar en empates con el hermano Johnny, otros 3. Así que hoy vamos a ver 4, 5 y 6 del capítulo 1. Y esta mañana yo he titulado Las tormentas de la vida, porque obviamente Jonás nos habla de una tormenta, ¿verdad? De una tormenta. Así que tormentas de la vida. Dicen los psiquiatras, los psicólogos, la gente, que si aquí habemos 80 personas, hay 80 tormentas. Porque parecería que siempre estamos transcurriendo alguna tormenta. A veces una tormenta mayor, otras veces un poco más pequeña, pero siempre estamos en medio de una tormenta. Estamos en medio de alguna deuda, en medio de algún problema familiar, con los hijos, en el trabajo, pero siempre estamos pasando alguna tormenta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no será mejor que Dios nos evite las tormentas? ¿No será una vida más linda, más tranquila, sin tormentas? De pronto sí, ¿no? Pero la perspectiva, hermanos, cómo nosotros afrontamos, cómo nosotros transitamos las tormentas de nuestra vida, van a ser importantes, porque eso nos va a cambiar, hermanos, nuestra forma de enfrentar esas tormentas. Voy a pedir que crucemos dos cuadritos. Fíjense, ¿qué hay ahí, hermanos? ¿Qué es eso? Ese es un plato de milanesa. Es un plato de milanesa. Y ayer, no sé dónde está Laura, pero yo le decía a Laura, vas a poner ese cuadro. Y ella me respondía, papi, te has equivocado. ¿Qué tiene que ver este plato con la prédica? No, creo que estás mal. Creo que estás loco, me decía, ¿no? En el trato que tenemos con ella. Yo decía, no, hija, ponlo por favor. Porque, hermanos, detrás de este plato, y ese plato no está sacado del internet, nada, hermano. No, es una foto real, porque yo decía, voy a poner algo del internet, pero me acordé que tenía la foto exactamente del plato que había ocasionado una tormenta en mi vida, hermano. Este plato ha ocasionado una tormenta en mi vida. Y así que vamos a ver por qué cuando lleguemos al punto. Si no toco lo del plato, alguien me hace recuerdo, por favor. La hermana Indira dice, por favor, hermano, no nos ha hablado del plato de milanesa. Pero esto tiene que ver con una tormenta. Muy bien, vamos a otra vuelta hacia el principio, por favor, hermana. Entonces, la primera pregunta, obviamente, es, ¿por qué llegan pues estas tormentas, hermanos? ¿Por qué llegan, no? Y aquí dice la palabra, una parte del 3, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave, hermanos. ¿Por qué llegó esta tormenta? Y aquí tenemos que ser claros. Esta tormenta, dice la palabra, que la envió Dios. Que la envió Dios, hermanos, ¿no? Y el contexto, hermanos, y esto es importantísimo, porque creo que esto alumbra toda nuestra lectura del libro de Jonás. ¿Cuál es el contexto? Jonás no huye por miedo, hermanos, no huye por miedo, sino por el odio que tenía a los asirios. Este pueblo tan terrible, tan violento, que les pedía, ¿verdad?, que paguen impuestos, que los amenazaban constantemente con invadir a Israel.
no los quería. Y de pronto hasta tenía razones, hermanos. Claro que tenía razones. Entonces era ese odio que tenía los asirios y el temor de que Dios tuviera misericordia de ellos. Todo se ocasiona ahí, hermanos. Todo el origen está en este prejuicio, en esta idea que tenía Jonás en su cabeza de decir, bueno, estos que son tan malos no merecen la misericordia de Dios. No merecen la misericordia de Dios, porque los únicos que merecemos la misericordia de Dios somos los del pueblo de Israel. Estos otros no merecen la misericordia de Dios. Entonces, cuando vino, ¿verdad?, la orden de Dios, Jonás dijo, no, Dios, esto no te lo acepto. Y no te lo acepto a tal grado que no solamente, no es que me voy a quedar aquí, te voy a decir, Dios, búscate otro profeta, manda a otro, yo no estoy de acuerdo, sino que para mostrarte mi enojo, para mostrarte que no estoy de acuerdo contigo, voy a tomar un barco y me voy a ir lo más lejos. No quiero saber nada, no quiero escucharte, no quiero saber nada de la orden que me has dado. Y así se fue, ¿verdad?, Jonás, y ahí vino la tormenta. ¿Qué nos enseña esta primera parte? Que toda desobediencia, hermanos, porque bueno, esto empezó en la cabeza de Jonás, pero después él tomó decisiones ya prácticas. Caminó hasta el puerto, compró su pasaje y nos decían que gastó una buena platita y verdad se fue. Pero esa desobediencia, hermanos, le trajo la tormenta. Y lo que tenemos que entender, que toda desobediencia a Dios, hermanos, toda desobediencia a Dios va a traer una tormenta a nuestras vidas. Va a traer, tarde o temprano. Yo creo que muchas veces más temprano que tarde. Entonces decimos, no va a pasar nada, no. Hermanos, la tormenta se va armando, viene llegando y finalmente llega. Entonces, cuando desobedeces a Dios, ¿qué esperamos, hermanos? Una tormenta. No te equivoques. No va a ser así como, no, pues es que Dios se ha olvidado y no hay la tormenta. No, va a llegar. Pero quizás nos ayuda a entender, hermanos, que no toda tormenta viene por un pecado. ¿Por qué? ¿Por qué hablo esto a pesar que no esté en el texto? Porque podemos pensar entonces, si alguien está pasando una crisis, está pasando un momento difícil, pecador, algún pecado oculto, ya hermano, aquí acuérdese que ha hecho, algo ha hecho, pero no siempre es así. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Toda desobediencia, y hasta podríamos decir todo pecado, va a traer tormenta en nuestra vida. Pero no toda tormenta es por un pecado. Entonces, estas malas decisiones, hermanos, porque la decisión de Jonás fue una decisión consciente, absolutamente consciente, van a ocasionar esto. Pero ¿saben qué? Dios respeta nuestras decisiones. Dios no nos va a doblar el brazo a la fuerza, ¿no? ¿Quieres irte, Jonás? Bueno, pues ahí está el barco. Compra tu pasaje. ¿Quieres hacer eso, Víctor? ¿Sabes que estás haciendo mal? ¿Sabes que es una mala decisión? Si quieres, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Entonces, Dios respeta las decisiones, respeta la decisión de Jonás. Y aquí rápidamente, hermanos, vamos a ir aquí. Fíjense, no quiero quedarme mucho rato, pero les explico. Había llegado a África y lo primero que me dijeron al bajar del avión, no puedes comer verduras crudas.
ni cocidas, ya, cero verduras. Llegué a la casa de mi hija y ¿qué es lo primero que me dijeron? No puedes comer verduras. Eso estaba en mi mente, ¿verdad? No puedo comer verduras. Y más o menos me mantuve, hermanos. Esto sucedió 4 o 5 días antes de volver. Este plato enseñó Sonia ahí en el restaurante de Pamela y verdad les dijo: así se hace, cómo se prepara la milanesa, se sirve así con unas papitas, el arrocito, un perejil encima y unas rodajitas de tomate. Y se veía tan lindo, hermanos. Yo había estado ayudando en la cocina, entonces dije: este va a ser mi pago por la ayuda. Dije: ¿me puedo quedar con el plato? ¿Me puedo comer ese plato? Claro, me dijeron: come. Lo puse sobre la mesa. ¿Y qué creen ahí, hermanos? Vi esas 3 rajitas de tomate. ¿Qué estaba en mi mente, hermanos? No puedes comer verduras. Pero ¿sabe qué? A veces empezamos a racionalizar y a justificar. Dije: no creo que me haga mal, porque yo he visto cómo han lavado ese tomate, han lavado bien. No creo que esté mal. Y además se lo ve tan rico y creo que son unos exagerados. Aquí están exagerando. Me comí, delicioso. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Nada, pues hermanos, comí, disfruté, qué rico, en la tarde todo bien, la noche, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Tanto lío, tanto aquí que no, y ahora lo he hecho y nada. Pero al día siguiente, hermanos, ya tipo 11 de la mañana, ¡ting!, un primer dolorcito. No debe ser nada, no. 4, 5, 8, hermanos, el dolor se empezó a volver insoportable. 11:30 de la noche estaba yendo al hospital de emergencia con un dolor tremendo. Me metieron al hospital, suero, antibiótico, yo ahí echado en una cama de África, en un hospital de un lugar que no conozco, en otro idioma. Y ahí, hermanos, era la consecuencia de mi mala decisión. Ni siquiera Dios tuvo que mandar una tormenta, hermanos. Yo solito entré a la tormenta. Naturalmente entré a la tormenta. Y ahí, claro, mientras estaba, hermanos, en la sala del hospital, ¿qué podía decir yo? Señor, no me cuidas. ¿Por qué eres así? ¿Dónde estás? ¿Por qué estoy en el hospital? O de pronto podía decir: el pastor no está orando por mí, por eso estoy aquí en el hospital. Pero ni una ni otra, hermanos. Malas decisiones conscientes, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos, hermanos, vamos a volver al principio. A veces pensamos que nosotros, hermanos, dañamos a Dios y lastimamos. Yo creo que sí lo lastimamos a Dios, lastimamos su corazón. Pero ¿saben quiénes son los primeros perjudicados y los más dañados de nuestras malas decisiones? Nosotros mismos. Nosotros mismos, hermanos, somos los que sufrimos esas consecuencias, hermanos. A veces pensamos que vamos a vengarnos de Dios. Queremos exponer nuestro enojo porque le hemos dicho: no estamos de acuerdo, hermanos, y tomamos la decisión que no debe ser, el camino contrario, lo que nos ha dicho, al revés empezamos a hacer. Dios, hermanos, en esta tormenta estaba buscando el corazón de Jonás y no su destrucción. Porque cuando llega la tormenta, ¿qué pensamos? Problemas, dificultades, angustia. Eso pensamos. Y claro, yo me imagino a Jonás, hermanos, a pesar que estaba durmiendo ahí, pero después que lo sacan los marineros y ve semejante tormenta, que esos marineros con experiencia estaban asustados. ¿Qué dijo? Pues Dios va a destruirme. Dios ha mandado esta tormenta para matarme. Entonces, ese es nuestro pensamiento. Cuando ignoramos la voz de Dios,
Cuando ignoramos la voz de Dios, porque Dios nos ha dicho 1, 2, 3, 4 veces, Él nos va a llevar a circunstancias difíciles y tormentas donde podamos escucharle, ¿verdad? Entonces, las tormentas vienen por malas decisiones, como en el caso de Jonás. ¿Para qué llegan, hermanos? Y hemos visto por qué llegan. Ahora, ¿para qué llegan? ¿Para qué? Entonces, ahí está, ¿para qué llegan? Y hermanos, las tormentas, claro, muchas veces podemos asociarlas a un Dios vengativo, a un Dios que no me quiere, a un Dios que me está castigando, ¿verdad? Así las asociamos. Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, que la tormenta es una oportunidad. La tormenta es una oportunidad. Es una oportunidad de cambio. Es una oportunidad de vida. Dentro de esa tormenta, hermanos, que ahí estaba Jonás, estaba operando la misericordia de Dios. En la tormenta no estaba el castigo de Dios. En la tormenta estaba la misericordia de Dios. Dios estaba buscando el corazón de Jonás, no estaba buscando su destrucción. En las tormentas, Dios está buscando nuestro corazón, está buscando un cambio, no está buscando nuestra destrucción. Y claro, estamos en tiempo de vulnerabilidad. Estamos en tiempos de debilidad, podríamos decir. Estamos en tiempos de una derrota aparente. Estamos en tiempos de dificultades. Pero si algo aprendemos de la palabra, es, hermanos, que en estos tiempos es cuando Dios empieza a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Moisés había estado 40 años en Egipto viviendo como príncipe. Mató a un egipcio y dijo: no, me voy al desierto. Y claro, todos podríamos pensar, aquí se acabó todo lo que Dios quería hacer con Moisés. Pero el desierto no fue el final, fue el comienzo. Fue un tiempo, otros 40 años, donde Dios trabajó con el corazón de Moisés. Fue en el desierto donde Dios le habló y, ¿verdad?, le dijo: tienes que ir como mi libertador. Podemos ver la vida de José. Y claro, cuando vemos los sueños de José, todas las expectativas que él tenía y que contaba a sus hermanos, y lo vemos subiendo, ¿verdad?, seguramente a las carrozas donde estaban los mercaderes a los que sus hermanos los habían vendido, podríamos decir: este fue el final de José. Hasta aquí nomás fue José. Pero eso fue el empiezo de algo extraordinario. Las tormentas nos muestran verdades que de otra manera no las veríamos. Y finalmente, este punto, hermanos, no puedo dejar pasar, porque la cruz es un ejemplo de esto. El Hijo de Dios, el que había hecho tantos milagros, el que, verdad, decía: yo soy el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, estaba muriendo en una cruz. Y claro, hasta sus discípulos estaban escondidos porque decían: no hay más, este es el final, este es el final. Pero ese momento de debilidad y de vulnerabilidad fue el inicio de algo maravilloso. Las tormentas son una oportunidad para escuchar a Dios, para transformar y Él transforme nuestras vidas. Ahora, hermanos, si un poquito ya hemos visto por qué llegan, para qué llegan, porque a través de ellas vemos la misericordia de Dios. ¿Con qué llegan, pues, hermanos? ¿Con qué llegan estas tormentas? Y se acuerdan lo que hemos visto, ¿verdad?, del contexto. ¿Cuál era el problema real? Era el prejuicio
que tenía Jonás hacia los asirios. Era el odio que tenía hacia los asirios. Él no podía aceptar, ¿verdad?, que la misericordia de Dios sean para estos que estaban lejos del pueblo de Dios. Y aquí vemos el versículo 5, dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás estaba huyendo porque no quería enfrentar esta verdad. ¿Qué verdad no quería enfrentar? Que Dios es universal, que Dios ama al pecador, que Dios ama a los que no son iguales a nosotros, hermanos. Qué lindo es amar a los que piensan igual que nosotros, a los que son cercanos a nosotros. Pero a los que no son, hermanos, ¿cuánto nos cuesta amar? Y Jonás era de lo que estaba huyendo. ¿Y saben con qué llegan las tormentas, hermanos? Muchas veces llegan con de lo que estamos huyendo. ¿Me entienden esto? O sea, estamos escapando de algo. Y Dios, hermanos, nos va a enfrentar de lo que estamos escapando. Fíjense que aquí Jonás está huyendo, hermanos, de estos ninivitas, de estos que no eran del pueblo de Dios. ¿Y con quién va a tener que, hermanos, verdad, enfrentarse ahí en la nave en medio de la tormenta? También con gente que eran diferente cultural y religiosamente de él. ¿Qué significa esto, hermanos? Por eso es que dice que no podemos huir de la presencia de Dios. Y hay un hermoso cántico que lo cantamos esta mañana. Dice: porque tu mirada has puesto en mí. Porque tu mirada has puesto en mí. Y tú vas a hacer más allá de lo que yo pueda esperar. ¿Saben qué significa esa mirada, hermanos? Que aunque nosotros huyamos, Dios nos va a enfrentar a nuestras inseguridades. Dios nos va a enfrentar a nuestros miedos. Dios nos va a enfrentar a nuestros prejuicios. Y en ese enfrentamiento, Dios, hermanos, nos va a hablar y nos va a cambiar. ¿De qué estás huyendo? ¿Crees que has huido de Dios? No. Él ha puesto su mirada en ti. Y aunque te vayas a Tarsis, la mirada de Dios te va a encontrar y te va a enfrentar de cosas de las cuales estás huyendo. Hay cosas que de pronto, hermanos, no podemos dejar de mencionar. Una de las que me impresiona es esta, ¿no? Mientras los marineros estaban clamando a su Dios, el que tenía al Dios verdadero, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Y estos que no conocían al Dios verdadero, le tuvieron que decir: levántate, haz algo, por favor, haz algo. Y en estos tiempos difíciles, como nos ministraba Lucas, hermanos, ¿no será que estamos durmiendo? Porque en el barco, hermanos, en este barco donde estamos, en este barco donde estaba Jonás, creyentes y no creyentes, hermanos,
en este mundo, iglesia y los que no son de iglesia, estamos en el mismo barco. En el mismo barco. Y de pronto tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Dónde está la voz profética de Dios? ¿Dónde está la iglesia que tiene que mostrar la verdad de Dios en estos tiempos difíciles? Entonces, yo he puesto 3 aplicaciones. La primera dice: ¿con qué perspectiva transitamos las tormentas? ¿Cómo pasamos las crisis en nuestra vida, hermanos? ¿Cómo pasamos las crisis? ¿Las vemos como un castigo? ¿Como la muestra de un Dios malo? ¿O, hermanos, podemos ver como una muestra del amor de Dios? Ahora, claro, podemos decir, es que, hermano Víctor, pues eso es facilito escribir en la computadora, ¿no? Y es fácil, hermanos. Pero todos los de aquí sabemos que, hermanos, estar en una tormenta, estar en una crisis no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y acá quizás el desafío, hermanos, ¿no? Uniendo al punto 2, ¿puedo ver la misericordia de Dios en las tormentas? ¿Puedo ver la mano de Dios en esos tiempos difíciles? ¿Puedo darme cuenta que me he equivocado, que he tomado una mala decisión? ¿Saben cómo yo decía? ¿Cómo es que realmente podemos vivir esto, hermanos, de la misericordia, de reconocer la misericordia de Dios en las tormentas? Hermanos, ¿cuántos de acá? Y me pregunto a mí mismo, ¿cuántos de acá en tiempos de enfermedad, en tiempos de carencia, en tiempos de dificultades en la familia, cuántos le hemos dicho: Señor, gracias. Señor, gracias. Uy. Porque, hermanos, si ese gracias ha sido de corazón, estamos con la perspectiva correcta para transitar estos tiempos difíciles. Y el tercero, hermanos, que está inmerso en todo el libro de Jonás. ¿Cómo trato a los que no son cercanos a mí, hermanos? ¿Cómo trato a los que no son de mi círculo, a los que no son mis amigos, a los que son diferentes de mí, a los que están fuera de la iglesia? ¿Cómo los trato, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo trato al jovencito que está cuidando mi auto? ¿Cómo trato a la persona que nos hace algún servicio? Porque, hermanos, si algo le está diciendo Dios a Jonás, ¿sabes, Jonás? Todos son iguales. Puede ser de Israel, los de Asiria, iguales. Mi amor, mi misericordia es para todos. Nada me hace más que el otro, hermanos. Nada. La misericordia y el amor de Dios no son exclusivos de mí. No son exclusivos de la Dios en Cristo. No son exclusivos de la iglesia cristiana. No son. Él, hermanos, ama a todos, aún a los pecadores. Ah, no, hermano, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que aprender. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a hacer que Él hable con su Espíritu Santo a nosotros.
Señor, en esta mañana nos reconocemos, Señor, como necesitados de ti. Señor, ¿cuántas veces nos hemos enojado contigo? ¿Cuántas veces no hemos estado de acuerdo contigo? ¿Cuántas veces hemos tomado el camino diametralmente opuesto de una manera consciente, sabiendo que era lo que tú no querías? Señor, en esta mañana solo podemos ver a un Dios de amor y de gracia. A un Dios de amor y de gracia en medio de las tormentas, en medio de los tiempos difíciles, en medio de las crisis que vivimos y que nos tocará vivir. Pero, Señor, sabemos que son tiempos en los cuales tú vas a hablar de una manera tan clara, en que quizás nuestra sensibilidad está, Señor, en mejor condición de poderte escuchar. Señor, que en esta mañana tú nos hables también de nuestra responsabilidad, Señor, como iglesia. Que podamos, Señor, levantar tus verdades a pesar de las consecuencias, Señor. Que estemos dispuestos a hablar del Dios verdadero, de ese Dios, Señor, que nos ha salvado, de ese Dios que está en contra de la violencia, de ese Dios que está en contra de la injusticia, de ese Dios que está en contra de la corrupción, Señor. Que nos des el valor de levantar, Señor, estos pendones, Señor, de tratar a los demás con amor, con respeto, con equidad. Y, Señor, que tengamos la capacidad de poderte decir gracias en medio de la tormenta.